Bienvenidos a su dosis semanal de drama, intriga y romance turco. ¡Qué felicidad inmensa tenerlos de vuelta! Saben que aquí, en este rincón virtual de Internet, la verdad se sirve bien jugosa y caliente, lista para ser saboreada y por supuesto comentada hasta el cansancio. Hoy, amigos míos, hoy nos enfrentamos a un misterio, a un enigma digno de las mejores series de detectives turcas. Un misterio que involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas del panorama actoral, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres, pronunciados juntos, evocan imágenes de besos robados bajo la lluvia, miradas ardientes que traspasan la pantalla y una química tan palpable que casi podíamos sentirla a través del televisor. Como bien saben, la relación entre Hande y Kerem, o Anker como cariñosamente los apodamos, fue un torbellino de emociones que nos mantuvo al borde de nuestros asientos durante meses. Un romance que floreció en los sets de grabación de Senkalkapm, y que, como un cuento de hadas moderno, parecía destinado a un final feliz. Pero la vida, como las mejores series turcas, está llena de giros inesperados, de dramas familiares, de rivalidades amorosas y, por supuesto, de rupturas devastadoras. Y así un día, el sueño Anker se desvaneció. Los rumores de crisis, las fuentes anónimas, las publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una posible separación. Todo apuntaba a lo inevitable. Y la confirmación llegó como un balde de agua fría, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. Desde entonces hemos seguido sus vidas con lupa, buscando señales de arrepentimiento, de anhelo, de una posible reconciliación. Cada like, cada comentario, cada foto era analizada minuciosamente en busca de una pista, de un indicio que nos permitiera creer que el amor Anker aún tenía una oportunidad. Pero el tiempo pasó y la llama, al menos públicamente, pareció extinguirse. Hande y Kerem siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes. Y nosotros, los fans resignados, comenzamos a aceptar la dura realidad: el cuento de hadas había terminado. Pero, mis queridos chismosos, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente, nada es imposible. Y es aquí precisamente donde entra en juego la noticia bomba que les traigo hoy. Una noticia que, si resulta ser cierta, podría cambiarlo todo. Prepárense para un subidón de adrenalina, porque esto es digno de un final de temporada de infarto. Como ya les adelanté, la fecha clave es el 6 de marzo. Una fecha que hasta ahora pasaba desapercibida en el calendario. Pero que, según mis fuentes, y confíen en mí, mis fuentes son de primera, podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. Según la información que he podido recabar, Hande y Kerem fueron vistos juntos cenando en un restaurante de las afueras de Estambul. Un restaurante discreto, alejado del bullicio de la ciudad, un lugar frecuentado por celebridades que buscan un poco de privacidad. ¿Y eso qué significa?, se preguntarán ustedes. ¿Una simple cena no puede significar nada? Y tienen razón. Una cena podría ser simplemente eso, una cena. Un encuentro casual entre dos amigos, una reunión profesional, una simple coincidencia. Pero vamos. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos personas que compartieron algo muy especial, que vivieron un romance apasionado y que, a pesar de su ruptura, siguen estando unidas por un lazo invisible. ¿No creen que es posible que, después de un tiempo separados, hayan decidido darse una segunda oportunidad? ¿No creen que el amor Anker, como el ave fénix, pueda resurgir de sus cenizas? Y aquí es donde empieza el juego. El juego de la especulación, del análisis exhaustivo, de la búsqueda de pistas ocultas. Porque ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Mantienen un silencio absoluto, alimentando aún más las expectativas. Pero no nos rendiremos. Seguiremos investigando, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Porque sabemos que ustedes también quieren saber la verdad. Quieren creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Ahora bien, profundicemos un poco más en la información que he podido recabar sobre esta supuesta cena del 6 de marzo. Según mis fuentes, el restaurante en cuestión es un local de cocina tradicional turca, conocido por su ambiente romántico y su discreción. Un lugar ideal para una cita íntima. Varios testigos aseguran haber visto a Hande y Kerem llegar juntos al restaurante, alrededor de las 8 de la noche. Ambos vestían de forma discreta, intentando pasar desapercibidos.
Durante la cena, se les vio conversar animadamente, reír y compartir momentos de complicidad. Según algunos testigos, incluso se tomaron de las manos en algún momento de la noche. Después de la cena, Hande y Kerem salieron juntos del restaurante y se subieron al mismo coche. Se desconoce a dónde se dirigieron después. Esta información, aunque no es definitiva, es suficiente para alimentar nuestras esperanzas. Si todo esto es cierto, podría significar que Hande y Kerem están intentando retomar su relación. Pero antes de que se emocionen demasiado, es importante ser cautelosos. Podría ser que Hande y Kerem simplemente estén intentando ser amigos después de su ruptura. O que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sin embargo, hay algunos detalles que me hacen pensar que podría haber algo más. En primer lugar, el hecho de que hayan elegido un restaurante tan discreto sugiere que no querían ser vistos juntos. Si solo fueran amigos, podrían haber cenado en cualquier lugar. En segundo lugar, el hecho de que se hayan tomado de las manos durante la cena indica que hay una conexión especial entre ellos. Un gesto que va más allá de la amistad. Y en tercer lugar, el hecho de que se hayan ido juntos en el mismo coche sugiere que pasaron más tiempo juntos después de la cena. Todos estos detalles, sumados a la química innegable que existía entre ellos, me hacen pensar que la reconciliación Anker es una posibilidad real. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Qué opinan los fans? Como era de esperar, la noticia de la supuesta cena ha causado furor en las redes sociales. Los hashtags #Anker, #Andercel y #Kerembursin se han convertido en trending topics a nivel mundial. Los fans están divididos entre la esperanza y el escepticismo. Algunos creen que la reconciliación es inminente mientras que otros prefieren ser cautelosos y esperar a que haya una confirmación oficial. En las redes sociales, se pueden encontrar todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos fans han analizado minuciosamente las fotos y vídeos de Hande y Kerem, buscando pistas ocultas. Otros han recurrido a la astrología para predecir el futuro de la pareja. Pero más allá de las teorías y especulaciones, lo que está claro es que el interés por la relación entre Hande y Kerem sigue siendo muy alto. Los fans siguen amando a Anker y desean verlos juntos de nuevo. Ahora bien, dejando a un lado el chisme y la especulación, me gustaría reflexionar sobre el impacto que tuvo la relación entre Hande y Kerem en nuestras vidas. La historia de amor de Anker fue un soplo de aire fresco en medio de la pandemia. Nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices y en la magia de las series turcas. Hande y Kerem se convirtieron en nuestros ídolos, en nuestros modelos a seguir. Nos inspiraron a perseguir nuestros sueños, a luchar por lo que queremos y a nunca rendirnos. Su ruptura fue un golpe duro para muchos fans. Nos hizo darnos cuenta de que el amor no siempre es fácil, y que las relaciones pueden terminar incluso cuando hay sentimientos fuertes de por medio. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Anker nos dejó una valiosa lección: el amor, en todas sus formas, es lo más importante. Y hablando de amor, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho amor para ustedes. Cada vídeo, cada chisme, cada noticia es un regalo que les hago con todo mi cariño. Así que por favor, sigan apoyándome, sigan suscribiéndose, sigan comentando y sigan compartiendo este contenido con sus amigos y familiares. Porque juntos somos una gran familia de serieturcos adictos. Y juntos podemos seguir disfrutando de la magia de las series turcas y de las historias de amor que nos hacen soñar. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, la supuesta reconciliación de Hande y Kerem, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Merecen nuestro respeto y nuestra privacidad. Independientemente de lo que pase con su relación, debemos apoyarlos y respetarlos. Debemos permitirles tomar sus propias decisiones y vivir sus vidas como ellos quieran. Si deciden volver a estar juntos, celebremos su amor y apoyemos su relación. Si deciden seguir siendo amigos, respetemos su decisión y admiremos su madurez. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que sea mejor para ellos. Y hablando de felicidad, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les haría más felices? ¿Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿O verlos felices por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer sus opiniones. Quiero compartir con ustedes sus sueños y sus esperanzas.
Porque este canal es un espacio de diálogo, un lugar donde podemos expresar nuestras ideas y sentimientos sin miedo a ser juzgados. Y por último quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta gran familia de serieturcos adictos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias de corazón. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación con más detalle y especulaciones Para alimentar aún más el fuego de la especulación, porque de eso se trata el buen chisme, he estado investigando un poco más a fondo. He estado hablando con otros serieturcos adictos, analizando foros y comentarios en redes sociales, e incluso contactando a mi contacto en la industria del entretenimiento turco. No revelaré mi fuente secreta. Y he descubierto algunas cosas interesantes. El restaurante Algunos afirman que el restaurante en cuestión es conocido por tener habitaciones privadas, ideales para citas discretas y románticas. ¿Podría haber sido este el caso? ¿Pasaron Hande y Kerem la velada en un espacio más íntimo? El coche Se rumorea que el coche en el que se fueron Hande y Kerem pertenece a Kerem. ¿Significa esto que Hande se quedó en su casa esa noche? La imaginación vuela. Las redes sociales Aunque ambos han mantenido un silencio sepulcral en relación con el tema, algunos fans han notado que Hande ha estado dando me gusta a publicaciones antiguas relacionadas con Senkalkam y con Kerem. Un guiño sutil. ¿Un mensaje en clave? Proyectos futuros Hay rumores de que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Será esta la razón de su encuentro? ¿O será que el trabajo es solo una excusa para pasar tiempo juntos? El factor celos Algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado más activos en redes sociales desde que surgieron los rumores de su reconciliación. ¿Podría ser que estén intentando llamar la atención del otro? ¿O despertar los celos? Profundizando en las teorías Volvamos a las teorías que mencioné antes, pero profundicemos un poco más. La estrategia de marketing Si realmente fue una estrategia de marketing, ¿por qué la prolongaron tanto? ¿No sería mejor haber confirmado la relación mucho antes para maximizar el impacto? Quizás la relación se volvió demasiado real y la estrategia se les fue de las manos. La presión mediática La fama puede ser un monstruo. La constante persecución de los paparazzi, las expectativas de los fans, las críticas constantes. Todo esto puede ser abrumador. ¿Podría ser que la presión haya sido demasiado para ellos y que necesiten un tiempo para reconstruir su relación lejos del ojo público? La amistad Esta es la teoría más realista, pero también la menos emocionante. Si realmente son amigos, es admirable que hayan podido superar su ruptura y mantener una relación cordial. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la amistad entre exparejas suele ser una fachada. ¿Será este el caso? El impacto cultural de Anker Más allá del chisme y la especulación, la relación entre Hande y Kerem tuvo un impacto significativo en la cultura popular turca y en el fandom internacional de las series turcas. Romper barreras Su relación demostró que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en el set de grabación de una serie de televisión. Rompió con la idea de que las relaciones entre famosos son siempre superficiales y efímeras. Unir culturas Anker unió a fans de todo el mundo, creando una comunidad global de serieturcos adictos. Demostró que las series turcas tienen el poder de conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Promover el turismo Su relación también contribuyó a promocionar Turquía como destino turístico. Muchos fans viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se grabó Senkalkam y para seguir los pasos de Hande y Kerem. El futuro de Anker El futuro de Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si se reconcilian o si siguen caminos separados. Pero independientemente de lo que pase, su historia de amor seguirá viva en nuestros corazones.
Y nosotros los serieturcos adictos seguiremos siguiendo sus vidas con lupa, esperando un final feliz. Porque en el fondo, todos queremos creer en el amor, en las segundas oportunidades y en los cuentos de hadas modernos. Así que manténganse sintonizados, porque la historia de Anker aún no ha terminado. Y no olviden suscribirse a este canal para no perderse ningún chisme. Los quiero mucho. Adiós.